Me llamo Guadalupe. Hoy tengo 62 años de vida. Vividos, ¿eh? Cada uno de ellos. Estoy aquí, sentada en el portal de mi casita, frente al mar de Veracruz. Esta inmensidad azul que Dios pintó me trae una paz que, por mucho tiempo, pensé que nunca más sentiría. El viento salado sopla leve en mi rostro, y a veces cierro los ojos y parece que se lleva un pedacito del polvo que el tiempo dejó acumulado en el alma. Pero hay polvo que se pega, ¿verdad? Que se vuelve parte de uno. Mirando estas olas que van y vienen, sin cansarse nunca, pienso mucho en la vida. ¿Cómo está hecha de mareas? Mareas altas, llenas de fuerza, que a veces asustan, y mareas bajas, que revelan lo que estaba escondido, nos hacen caminar más para encontrar el agua. Aprendí que cada ola, cada grano de arena, tiene su historia. Y la mía, mi historia es larga. Tiene olor a tierra mojada de la sierra de Oaxaca, tiene el sabor dulce de la miel de agave, pero también tiene el amargo de la hiel, un amargo que casi me consumió. Hoy quiero abrirles mi corazón. No es fácil, ¿saben? Revolver en ciertos cajones de la memoria, pero siento que necesito hacerlo. Quizás mi camino pueda encender una lucecita en el sendero de otra mujer que esté atravesando la oscuridad. Y el punto más oscuro, el nudo más apretado de mi vida, tiene un nombre y un rostro. El rostro del hombre que me hizo juramentos de amor, los más lindos que una muchacha puede oír, y que, con las mismas manos que me acariciaban, me hería. Es un nudo en la garganta solo de recordarlo. ¿Cómo puede el mismo corazón albergar tanto amor y tanta crueldad? ¿Cómo la misma voz que cantaba para acunarme también gritaba palabras que cortaban más que navaja afilada? Esa es la pregunta que me acompañó por años, como una sombra. Aprovecha y dime el estado y la ciudad desde donde estás escuchando esta historia, y suscríbete al canal. Tengo mucho para contarte todavía. Mi historia comienza lejos de aquí, de esta capital soleada. Nací y me crié en un pueblito pequeño, allá en la sierra de Oaxaca, una tierra colorada, de gente sencilla y trabajadora. Nuestra casa era de adobe, con ventanas de madera pintadas de azul. Recuerdo el olor. Los olores de la infancia. Tempranito, el olor fuerte del café de olla preparado por mi madre, mezclado con el de la leña quemándose en el fogón. Por la tarde, el olor a pan de elote horneándose, que inundaba toda la casa. Y por la noche, después de la lluvia, aquel rico olor a tierra mojada, que prometía abundancia en la milpa. El piso de nuestra casa era de cemento pulido, siempre fresquito. Mi madre, mujer fuerte, de pocas palabras pero de un corazón que no le cabía en el pecho, mantenía todo impecable. Se levantaba antes que el sol y se dormía después de todos. Recuerdo sus manos, ásperas del trabajo en el campo y suaves cuando me hacían un piojito. Mi padre era un hombre callado, pero honesto. Trabajaba de sol a sol para que no faltara el pan en nuestra mesa. Éramos 6 hermanos, una escalerita. La casa vivía llena de ruido, de risas de niños, de correteos en el patio. Jugábamos con poco, muñecas de trapo, pelota de calcetín, y éramos felices. Una felicidad sencilla, casi ingenua. La rutina estaba marcada por las campanas de la iglesia y el silbato del ingenio cercano. Íbamos a la escuela a pie, un camino largo, pero divertido. Aprendíamos las primeras letras en la cartilla, con respeto por la maestra. La vida era así, sin grandes lujos, pero con una riqueza que ningún dinero compra. La unión de la familia, el respeto por los mayores, la fe en Dios que mi abuela me enseñó desde pequeña, rezando el rosario al pie de la cama. Ella decía que la fe era nuestro escudo, nuestra fuerza en los momentos difíciles. ¿Y cómo necesitaría esa fe? Más tarde, la vida se encargaría de mostrármelo. Soñaba poco, o quizás soñaba los sueños que todas las muchachas de mi época soñaban. Casarse, tener hijos, construir un hogar feliz como el que yo veía o imaginaba en las fotonovelas que llegaban con retraso allá a la tienda de don Pepe. Miraba a las novias en las fotos y suspiraba. Quería un amor de película, un príncipe azul, la ingenuidad de los sueños de niña, que aún no conocen las sombras que un supuesto príncipe puede esconder cuando las luces se apagan. Recuerdo la textura áspera del vestido de manta que usaba
Y cómo me sentía bonita cuando mi madre me hacía trenzas en el cabello y me ponía un listón de color. La noche llegaba temprano en la sierra, y con ella los sonidos, el croar de las ranas, el canto de los grillos, el ladrido distante de un perro. Nos reuníamos en el portal, bajo la luz amarillenta del quinqué, para oír las historias de mi padre, o simplemente para sentir la brisa fresca después de un día caluroso. Eran momentos de paz, de una seguridad que, más tarde, me sería robada. Esa soy yo. Un pedacito de aquella niña aún vive aquí dentro. Aquella que creía en la bondad de todo el mundo, que veía el mundo con lentes color de rosa. Si estás escuchando mi historia, quizás te reconozcas en algún momento, en alguna nostalgia. Quería mucho saber desde dónde me escuchas, qué ciudad, qué estado. Déjalo ahí en los comentarios. Me gustará saber hasta dónde está llegando mi voz. Y si este compartir, de alguna forma, toca tu corazón, suscríbete aquí a nuestro rinconcito, para no perder el hilo de esta madeja que estoy empezando a desenredar. Hay muchas cosas por contar todavía. Los años pasaron volando, como pajarito que escapa de la jaula. De repente, aquella niña de trenzas y vestido de manta ya era una muchacha. Uno crece sin darse cuenta, ¿verdad? Cuando ves, el cuerpo cambió, la voz se engrosó un poquito, y el corazón, el corazón empieza a latir diferente. Empieza a buscar otros nidos, otros vuelos. Allá por mis 15, 16 años, la sierra ya parecía demasiado pequeña para mis sueños. Yo ayudaba a mi madre en casa, aprendí a coser, a bordar, cosas de señorita hacendosa, como se decía. Pero mis pensamientos volaban lejos. Yo leía las fotonovelas a escondidas, soñaba con el día en que un amor bonito tocaría a mi puerta. En aquella época, no teníamos toda esta libertad que las muchachas tienen hoy. Era todo más recatado, más lleno de reglas. Pero el corazón de muchacha es igual en cualquier tiempo, siempre ansioso por un sentimiento nuevo. Los bailes en la placita de la iglesia principal eran el gran acontecimiento. Nos arreglábamos todas, nos poníamos el mejor vestido, un poquito de perfume prestado de la hermana mayor. Los muchachos se quedaban de un lado, nosotras, las muchachas, del otro, esperando una invitación para bailar bajo la mirada atenta de las madres y tías. Recuerdo la música del acordeón, el olor a palomitas en el aire, las luces de colores parpadeando. Era un tiempo de tanta inocencia, una alegría pura. Fue en uno de esos bailes, en una noche estrellada de alguna fiesta patronal, que mis ojos encontraron los de Antonio por primera vez. Él no era de nuestro pueblo. Había venido con su familia, que trabajaba en una obra grande que estaban haciendo cerca. Era diferente de los muchachos que yo conocía. Más hablador, más desenvuelto. Tenía una sonrisa fácil que le iluminaba todo el rostro. Y una mirada que parecía ver dentro de uno. Al menos era lo que yo sentía. Me sacó a bailar. Recuerdo mi mano sudando frío en la suya, mi corazón latiendo desbocado en el pecho. Conversamos poco aquella noche, mas intercambiamos miradas y sonrisas tímidas. Pero fue suficiente. A la semana siguiente, apareció en la puerta de mi casa con un ramo de flores del campo, pidiendo permiso a mi padre para visitarme. Mi padre, hombre serio, lo miró bien, le hizo 1000 preguntas, pero acabó consintiendo. En aquel tiempo, así funcionaban las cosas. Antonio era un conquistador nato. Sabía usar las palabras como nadie. Me traía pequeños regalos, escribía recaditos llenos de poesía, cosas que ninguna muchacha de mi edad y de mi sencillez estaba acostumbrada a recibir. Elogiaba mi sonrisa, mi cabello, el color de mis ojos. Decía que yo era la muchacha más bonita y dulce que él jamás había conocido. Y yo flotaba. Cada palabra suya era como música para mis oídos. Empezamos a ser novios, un noviazgo de portón, como era costumbre. Él venía a verme los domingos por la tarde. Nos sentábamos en el portal, bajo la mirada vigilante de mi madre, que fingía coser adentro, pero no perdía un movimiento nuestro. Hablábamos de sueños, de planes. Él me contaba sobre el mundo de afuera, sobre las ciudades grandes que conocía. Y yo oía, fascinada, imaginando una vida diferente, una vida al lado de aquel hombre que parecía haber salido de las páginas de mis fotonovelas.
Él era tan gentil, tan atento. Se preocupaba si yo tenía frío, si había comido bien. Si me enfermaba, era el primero en aparecer con un remedio o una fruta. Todas mis amigas suspiraban cuando él pasaba. «Guadalupe, te conseguiste un príncipe», decían. Y yo lo creía. Lo creía con todas las fuerzas de mi corazón joven y soñador. Él pintó un cuadro tan bonito de nuestro futuro juntos. Una casa con jardín, hijos corriendo, un amor que duraría para siempre. ¿Y cómo quería creer en aquello? Mirando hacia atrás, hoy veo las pequeñas señales que ignoré o quizás no supe interpretar. Cierta manera posesiva, un comentario más ríspido cuando yo conversaba con algún primo o amigo de la infancia. Una impaciencia disimulada cuando yo tardaba un poco más en arreglarme. Pero eran cosas tan pequeñas, tan sutiles, en medio de tanta demostración de afecto, que pasaban desapercibidas. O quizás yo misma no quería ver. Uno, cuando está encantado, tiene una capacidad enorme de justificar lo injustificable, de tapar el sol con un dedo. El noviazgo evolucionó a un compromiso. Recuerdo el día en que me pidió matrimonio. Estábamos a la orilla del río, al atardecer. El sol pintaba el cielo de naranja y rosa. Él se arrodilló, sacó una cajita del bolsillo con un anillito sencillo, pero que para mí brillaba más que todos los diamantes del mundo. Sus palabras fueron tan bonitas. «Guadalupe, eres la estrella que guía mis pasos. ¿Quieres ser mi esposa, mi compañera para toda la vida?» Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era todo lo que yo más quería oír. Claro que dije que sí. Un sí que resonó en mi alma con la promesa de felicidad eterna. Mi familia se puso feliz. Antonio era visto como un buen partido, trabajador, respetuoso. Nadie imaginaba, ni en las peores pesadillas, lo que el futuro me reservaba a su lado. Los preparativos para la boda fueron un ajetreo agradable. El vestido blanco, el ajuar bordado con tanto cariño, todo era motivo de alegría y expectativa. Yo estaba ciega por el encanto de las primeras promesas, por el sueño de un amor perfecto que él también supo construir en mi imaginación. Y qué fácil es, para un corazón joven y sediento de amor, dejarse llevar por palabras dulces y gestos calculados. Y el día de la boda llegó. ¡Ah, qué día! Recuerdo el sol de la mañana entrando por la ventana de mi cuarto, mientras mi madre me ayudaba con el vestido. Era un vestido sencillo, prestado de una prima, pero para mí era el más lindo del mundo. El velo, la corona de flores del campo. Me sentía una princesa de verdad. La iglesita de nuestro pueblo estaba adornada, llena de parientes y amigos. Cuando entré, del brazo de mi padre, y vi a Antonio allá en el altar, esperándome con aquella sonrisa que me derretía el corazón, sentí una felicidad tan grande que casi no cabía en mí. Las palabras del padre sonaron como una canción de cuna, prometiendo amor eterno, complicidad, un hogar bendecido, hasta que la muerte los separe. Yo creí en cada promesa, en cada juramento. En aquel momento, ante Dios y los hombres, entregué mi vida, mis sueños, mi futuro en las manos de aquel hombre. ¿Quién podría imaginar que la muerte, a veces, llega de otras formas, silenciosa, matando poco a poco la alegría, la esperanza, el alma de uno? Los primeros tiempos de casados fueron dulces. Sí, necesito ser justa. Hubo dulzura. Nos mudamos a una casita alquilada, un poco más grande que la de mis padres, pero aún sencilla. Yo me esmeraba para ser la esposa perfecta. La casa siempre limpia, la comida en la mesa a la hora exacta, la ropa lavada y planchada. Antonio trabajaba mucho, llegaba cansado, pero aún encontraba tiempo para un cariño, una palabra gentil. Él me llamaba mi ángel, mi reina, y yo me sentía así, amada, protegida. Empezamos a construir nuestro nido. Compramos los muebles de a poquito, cada pieza escogida con tanto cuidado. Recuerdo la alegría de colgar las primeras cortinas, de poner un florero en la mesa de la sala. Los domingos íbamos a misa juntos y después paseábamos de la mano por la plaza. Me sentía completa. La vida parecía un cuento de hadas haciéndose realidad. Pero, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Poco a poco, casi imperceptiblemente, algunas fisuras comenzaron a aparecer en aquella pintura tan perfecta. Pequeñas cosas al principio.
un tono de voz más áspero cuando yo tardaba en atender un pedido suyo, una cara larga si yo reía un poco más alto en una conversación con vecinos. Empezó a molestarle mi ropa, diciendo que era muy llamativa, que atraía miradas de otros hombres. Al inicio, yo pensaba que era celo. Cuidado. Me ama tanto que tiene celos, pensaba yo, intentando justificar. Sus celos fueron creciendo como mala hierba. Quería saber todos mis pasos, con quién hablaba, qué pensaba. Si iba a casa de mi madre, a la media hora ya estaba detrás de mí. Si una amiga venía a visitarme, él se quedaba cerca, oyendo la conversación, con una expresión cerrada. Empecé a sentirme vigilada, controlada, pero él siempre tenía una explicación, una disculpa que, en mi ingenuidad, yo acababa aceptando. Es porque te amo demasiado, tengo miedo de perderte, decía, con aquella voz mansa que sabía desarmarme. Después vinieron las críticas. Nada de lo que yo hacía parecía suficientemente bueno. La comida estaba desabrida, o demasiado salada. La casa no estaba arreglada como a él le gustaba. Mis opiniones, antes tan valoradas, ahora eran tonterías de mujer. Yo me esforzaba cada vez más, intentando complacerlo, intentando rescatar a aquel hombre gentil y amoroso del inicio, pero parecía que cuanto más intentaba, más se alejaba él, más exigente se volvía. Recuerdo un día en que hice un pastel, su preferido. Pasé la tarde en la cocina, preparándolo con todo cariño. Cuando llegó del trabajo, se lo mostré, orgullosa. Él miró, le dio una probada y dijo con frialdad: «Está apelmazado. Nunca te sale bien este pastel». Aquellas palabras, dichas con tanta displicencia, dolieron más que una bofetada. Me refugié en la cocina, tragándome el llanto, mientras él comía en silencio en la sala. Aquella noche, los juramentos de amor antes de dormir sonaron diferentes, casi vacíos. Parecían más una costumbre, una formalidad, que un sentimiento verdadero. La llegada de nuestro primer hijo, Juanito, trajo una alegría inmensa, pero también nuevas tensiones. Antonio parecía tener celos, hasta del bebé, del tiempo y la atención que yo dedicaba a nuestro niño. Las noches en vela, el cansancio de la maternidad, todo era motivo para su irritación. Me sentía cada vez más sola, aún con la casa llena. Y entonces vino el primer grito más fuerte, la primera vez que me sujetó el brazo con demasiada fuerza, dejándome un moretón. Fue durante una discusión tonta, por una cuenta que yo había olvidado pagar. Él explotó. Sus ojos parecían otros, llenos de una rabia que yo nunca había visto. Después vino su arrepentimiento, el llanto, los pedidos de perdón. «Perdóname, mi amor. Perdí la cabeza. Nunca más voy a hacer esto. Te amo tanto». Y yo, con el corazón en pedazos, con miedo de aquella furia y al mismo tiempo queriendo creer en las promesas, perdoné. Perdoné porque lo amaba. Perdoné porque tenía miedo de deshacer mi familia. Perdoné porque en el fondo aún creía que aquello era solo un desliz, que mi Antonio, el príncipe del inicio, volvería. Así comenzó un ciclo terriblemente doloroso. Las fisuras se estaban convirtiendo en grietas profundas. Aquella primera marca morada en mi brazo fue como un aviso silencioso de lo que estaba por venir. Después de aquel día, las explosiones de Antonio se hicieron, poco a poco, más frecuentes y más intensas. Lo que comenzaba con una discusión por cualquier motivo, una palabra atravesada, pronto se transformaba en gritos, en insultos que me menospreciaban, que herían mi alma de una manera que ni sabía que era posible. Palabras como tonta, inútil, no sirves para nada, eran como piedras lanzadas contra mí, día tras día. Y después de los gritos venían los empujones, la mano pesada que me sujetaba con fuerza, la mirada que me helaba por dentro. Recuerdo aquel sentimiento, un temor constante, que se instaló en mi pecho y no me abandonaba más. Yo andaba pisando sobre cáscaras de huevo dentro de mi propia casa. Cualquier cosita podía ser el detonante para una nueva tormenta. El ruido de sus llaves en la puerta, al final del día, me causaba un escalofrío. Nunca sabía qué Antonio encontraría, el marido cariñoso de pocas horas antes, o el hombre iracundo que parecía desconocer cualquier afecto. Y entonces vinieron las bofetadas, la primera bofetada en el rostro. Nunca la voy a olvidar. El ardor, la humillación,
el shock de darme cuenta de que el hombre que juró protegerme era quien me lastimaba. Después de la primera, otras siguieron, a veces por celos enfermizos, otras por pura frustración suya con el trabajo, con la vida, y yo era el blanco más fácil, allí dentro de casa. Lo más cruel, lo más confuso de todo esto, era el ciclo. Ah, ese ciclo. Después de cada agresión, venía su arrepentimiento, un arrepentimiento que parecía tan sincero. Él lloraba, se arrodillaba, pedía perdón de todas las formas, traía flores, hacía promesas. Nunca más, mi amor, te lo juro. No sé qué me pasó. Te amo más que a nada en esta vida. Y los juramentos de amor volvían, intensos, apasionados. Él me abrazaba, me besaba, y por algunos días o semanas la paz volvía a reinar. El príncipe parecía haber regresado. Y yo, tan necesitada de aquel afecto, tan desesperada por creer que todo estaría bien, me aferraba a esos momentos como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Yo quería tanto, tanto, que él fuera solo aquel hombre bueno y cariñoso. Yo minimizaba la violencia, intentaba olvidar. Fue solo un mal momento. Estaba nervioso. Él no quería hacerlo. Me culpaba. Pensaba que, si yo fuera una esposa mejor, más paciente, más sumisa, quizás él no se irritaría tanto. Empecé a aislarme. Tenía vergüenza de las marcas, de los ojos hinchados de llorar a escondidas en el baño. Inventaba pretextos para no ir a casa de mi madre, para no encontrar a las amigas. El pavor de que alguien se diera cuenta, el terror del juicio, era paralizante. Antonio también contribuía a este aislamiento, criticando mis amistades, quejándose de las visitas. Poco a poco, mi mundo se fue resumiendo a las 4 paredes de aquella casa, que debería ser mi refugio, pero se convirtió en mi prisión. Nuestros hijos, Juanito y después la pequeña Lucía, ellos presenciaban muchas cosas. Yo intentaba protegerlos. Le pedía a Antonio que no peleara frente a ellos, pero era imposible esconderlo todo. Recuerdo el pánico en sus ojitos, las manitas tapándose los oídos. Eso era lo que más me dolía, ver el sufrimiento en ellos, y la culpa me consumía por no conseguir ofrecer un hogar de paz para mis niños. En esos momentos de desesperación, mi fe era mi único refugio. Yo rezaba bajito, pidiéndole a Dios que tocara el corazón de Antonio, que restaurara nuestro matrimonio. Leía la Biblia buscando consuelo, buscando una respuesta para tanto sufrimiento. Pero confieso, muchas veces mi fe vacilaba. Yo cuestionaba, Dios mío, ¿por qué permites esto? ¿Dónde está tu cuidado? Parecía que mis oraciones no pasaban del techo. Pero, incluso en la duda, yo continuaba clamando, pues no tenía a quién más recurrir. La esperanza ilusa era mi compañera constante. Cada te amo después de una pelea, cada gesto de cariño, alimentaba aquella pequeña llama de que, un día, todo sería diferente, de que el hombre del que me enamoré volvería para siempre. Y así, los años fueron pasando. Años de una mezcla de angustia, dolor y breves momentos de una felicidad frágil, que pronto se despedazaba. Era como vivir en una montaña rusa de emociones, donde la caída era siempre más larga y dolorosa que la subida. Yo vivía un llanto escondido y una esperanza que, en el fondo, sabía que era solo una ilusión para mantenerme en pie. Si tú, que me escuchas ahora, ya sentiste esa confusión en el pecho, esa mezcla de amor y miedo por alguien, sabe que no estás sola. Muchas de nosotras ya pasamos por eso, o conocemos a quien pasó. Deja tu comentario, dime si esta parte de mi historia te tocó, de alguna forma. Y no te olvides de suscribirte, porque el camino es largo, y juntas podemos encontrar más fuerza y entendimiento. Los años se fueron arrastrando en esta danza de dolor y falsas esperanzas. Yo ya no era más aquella muchacha soñadora del campo. El brillo en mis ojos se había apagado, reemplazado por una tristeza profunda, que ni el maquillaje más esmerado lograba disimular. Vivía para mis hijos. Ellos eran mi única alegría, mi único motivo para seguir adelante. Pero hasta la sonrisa de ellos parecía perder color ante la tensión que flotaba en nuestra casa. Hubo un día que quedó marcado a hierro y fuego en mi memoria. Fue el punto final, el grito que mi alma dio, aunque en silencio, para decir, basta.
Ya hacía un tiempo que las agresiones de Antonio se habían vuelto más peligrosas. No eran solo bofetadas o empujones, eran puñetazos, objetos lanzados, amenazas que me dejaban noches en vela, imaginando lo peor. Esa tarde específica, Juanito, nuestro hijo mayor, ya un muchachito de unos 10 años, intentó defenderme durante una de las crisis de furia de Antonio. Él calentó la plancha y me quemó la espalda, cuando dijo que iba a marcarme la cara para que aprendiera. Mi hijo se puso delante de mí, con los bracitos abiertos, gritándole al padre que parara. Aquel acto de valentía de mi niño partió mi corazón en 1000 pedazos. Ver el miedo en sus ojos, pero también la determinación en proteger a su madre. Antonio, ciego por la rabia, empujó a nuestro hijo. Juanito cayó, se golpeó la cabeza contra la esquina de un mueble. En aquel instante, algo dentro de mí se rompió, o quizás algo muy fuerte despertó. Ver a mi hijo allí, en el suelo, por causa de la violencia de su propio padre, fue como si una venda cayera de mis ojos. Todos los juramentos de amor, todos los pedidos de perdón, todas mis excusas para su comportamiento, todo se deshizo en humo. Allí, ante aquella escena, entendí. Entendí que el amor que Antonio decía sentir no era amor de verdad. El amor no lastima, no humilla, no pone en riesgo la vida de los propios hijos. Aquello era enfermedad, era posesión, era maldad. El miedo todavía estaba allí, clavado en mí como una espina. Pero, por primera vez en mucho tiempo, otra emoción comenzó a brotar. La rabia. Una rabia santa, una indignación profunda. Y junto con ella, una valentía que no sabía que poseía. La valentía de una leona para proteger a su cría. Después de que Antonio se calmó, el ciclo de siempre, el arrepentimiento ensayado, yo no dije nada, pero por dentro estaba en guerra. Pasé la noche en vela, no de miedo, sino de planeación. Sus palabras, los juramentos de amor que susurró aquella noche, intentando consolarme, por primera vez sonaron completamente falsas, como monedas sin valor. Yo veía a través de su máscara, veía al manipulador, al agresor. Empecé a pensar en una salida. ¿Pero cómo? Yo no trabajaba fuera, dependía totalmente de él. No tenía a dónde ir. Mi familia vivía lejos, y tenía tanta vergüenza de admitir el infierno en que se había convertido mi vida. Me sentía en un callejón sin salida. Fue entonces que recordé a doña Lourdes, una vecina mayor, viuda, que siempre me miraba con cierta compasión. A veces, cuando Antonio no estaba, ella entablaba una conversación rápida conmigo en el portón. Nunca hablamos abiertamente sobre lo que sucedía, pero yo sentía en su mirada una comprensión silenciosa. Al día siguiente, me armé de valor. Esperé a que Antonio saliera para el trabajo y fui a su casa. Con voz temblorosa, le conté un poco de lo que estaba pasando, de mi miedo, de mi desesperación. Doña Lourdes me escuchó con una paciencia de santa. No me juzgó, no me sermoneó. Solo tomó mi mano y dijo: «Mijita, no tienes por qué aguantar esto. Existen ángeles en la tierra dispuestos a ayudar. Eres fuerte, más fuerte de lo que piensas». Sus palabras, tan sencillas, pero tan llenas de verdad, fueron como un bálsamo. Me habló sobre un lugar en la ciudad vecina, un centro de apoyo para mujeres que sufrían violencia. Me dio un folleto con un número de teléfono. Guardé aquel papelito como si fuera un tesoro. Era un hilo de esperanza, una luz al final del túnel. Aquella noche, mientras Antonio dormía, tomé aquel folleto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetarlo. Miré a mis hijos, durmiendo tan inocentemente en sus camas. La imagen de Juanito, intentando protegerme, volvió con fuerza. Y lo supe. Necesitaba hacerlo. Por mí, pero principalmente por ellos. El grito silencioso de mi alma finalmente encontró un eco. La valentía, aún pequeña, tímida, comenzó a crecer dentro de mí. La decisión estaba tomada. Iba a buscar ayuda. Iba a romper aquel ciclo de dolor. El miedo aún era grande, pero la voluntad de vivir, de dar un futuro diferente a mis hijos, era aún mayor. Era el inicio de un viaje arduo, pero necesario. El viaje de regreso a mí misma. Aquella noche, después de tomar la decisión, fue la más larga de mi vida. Cada crujido de la casa, cada ruido en la calle, me dejaba en alerta máxima.
El miedo de que Antonio despertara, de que descubriera mis planes, era paralizante, pero la imagen de mis hijos y el recuerdo de aquel folleto arrugado en mi mano me daban una fuerza que desconocía. Pasé los días siguientes actuando con la mayor naturalidad posible, lo que era una tortura. Por dentro era un torbellino de emociones, miedo, ansiedad, una tristeza profunda por estar a punto de deshacer mi hogar, aunque fuera un infierno. Pero también había una pequeña llama de esperanza, la esperanza de una vida sin gritos, sin agresiones, sin miedo constante. Planeé todo en secreto, en los mínimos detalles. Doña Lourdes fue mi ángel de la guarda. Sin hacer alarde, me ayudó a juntar algunas prendas de ropa mía y de los niños, algunos documentos importantes, un poco de dinero que venía ahorrando a escondidas, de unas costuritas que hacía. Ella guardó todo en su casa. No podía arriesgarme a que Antonio encontrara nada. El día elegido para la huida fue un martes. Antonio tenía un viaje corto de trabajo, a una ciudad vecina. Saldría temprano por la mañana y solo volvería por la noche. Era la ventana de oportunidad que necesitaba. La noche anterior, apenas pude pegar ojo. Recé como nunca antes en mi vida. Pedí a Dios valentía, protección y que Él guiara mis pasos. Cuando oí el ruido de su coche alejándose a la mañana siguiente, mi corazón parecía que iba a saltar por la boca. Esperé un tiempo para asegurarme de que no volvería por algún imprevisto. Llamé a Juanito y a Lucía, que aún eran pequeños y no entendían bien lo que estaba sucediendo. Les dije que haríamos un paseo diferente, una sorpresa. Sus ojitos brillaron de curiosidad y eso me dio un poco más de ánimo. Tomé a los niños de la mano, di una última mirada a aquella casa, la casa donde viví tantos momentos de alegría al inicio y tantos años de terror después. Sentí un nudo en el pecho. Era el fin de un capítulo, doloroso pero necesario. Salí con lo puesto, llevando apenas una pequeña bolsa con lo esencial. Fui directo a casa de doña Lourdes. Ella ya me esperaba con un coche sencillo, de un sobrino suyo, que se ofreció a llevarnos hasta el tal centro de apoyo. El viaje hasta la ciudad vecina fue silencioso. Los niños se durmieron en el asiento de atrás. Yo miraba por la ventana, los paisajes pasando, y sentía una mezcla de alivio y pavor. Alivio por estarme alejando de aquella pesadilla. Pavor de lo desconocido, de lo que el futuro me reservaba. ¿Lo lograría? ¿Me encontraría Antonio? ¿Y si venía tras nosotros? Llegamos al centro de apoyo. Era una casa sencilla, discreta por fuera. Fuimos recibidas por una señora de sonrisa acogedora, llamada Doña Elena. Ella me escuchó con atención, sin prisa, mientras yo, entre lágrimas, contaba mi historia. Allí, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí juzgada. Me sentí acogida, comprendida. Nos quedamos en un pequeño cuarto, con 2 camas y una cuna para Lucía. Era todo muy sencillo, pero era seguro. Y seguridad era algo que no sentía desde hacía años. Los primeros días fueron los más difíciles. La sensación de desarraigo, la nostalgia de lo que quedó atrás, el miedo constante de que Antonio apareciera. Los niños también extrañaron. Preguntaban por su padre, por su casa. Yo intentaba ser fuerte por ellos, pero por la noche, cuando dormían, me derrumbaba en llanto silencioso. El dolor de la separación, incluso de una relación abusiva, es real. Existe un luto por lo que no fue, por los sueños que se perdieron, por la familia que se deshizo, y el juicio de la sociedad, aunque velado, cómo pesa. Algunas personas, incluso de mi familia, cuando supieron, me miraron con lástima, otras con reprobación. Pero no era un buen hombre al principio. ¿No tuviste paciencia? ¿Y los niños, cómo quedan sin el padre? Palabras que dolían, pero que estaba aprendiendo a filtrar. Poco a poco, con la ayuda de las psicólogas y trabajadoras sociales del centro, comencé a entender el ciclo de la violencia, la manipulación, la dependencia emocional. Comencé a darme cuenta de que la culpa no era mía. Yo no era responsable de la violencia de Antonio. Era una víctima, sí, pero también era una sobreviviente. Encontré allí otras mujeres con historias parecidas, algunas incluso más trágicas que la mía. Oír sus relatos, compartir mis dolores, creó una red de apoyo, una hermandad que me fortaleció mucho.
descubrí que no estaba sola en aquella lucha. Los primeros pasos en la incertidumbre fueron dados con mucho miedo, pero también con una determinación creciente. Comencé a tomar unos cursos de artesanías ofrecidos por el centro para intentar tener algún ingreso. Aprendí sobre mis derechos. Inicié el trámite de divorcio y una orden de restricción. Cada pequeña conquista era una victoria. Estaba reconstruyendo mi vida, ladrillo por ladrillo, a partir de los escombros. La huida había sido solo el comienzo. El verdadero viaje de liberación apenas estaba comenzando. Salir del refugio, después de algunos meses, fue como nacer de nuevo, pero un nacimiento lleno de incertidumbres. Conseguimos alquilar un cuartito sencillo, en los fondos de una casa, en una colonia tranquila aquí en Veracruz. Era modesto, un poco apretado para nosotros tres, mas era nuestro refugio, nuestro recomienzo. Doña Lourdes, mi ángel, me ayudó con los primeros alquileres, con algunos muebles usados. La bondad de las personas, a veces, nos sorprende en los momentos más difíciles, ¿no es verdad? La sanación del alma es un proceso lento, ¿eh? No es como una herida en la piel que cicatriza en pocos días. Las heridas internas son más profundas, más tercas. Comencé a hacer terapia, allí mismo en el centro de apoyo, y después continué con una psicóloga muy bendecida que me atendía por un costo social. Hablar, sacar todo aquel dolor atragantado por años, fue liberador. Lloré ríos de lágrimas en las sesiones. Reviví momentos que intentaba olvidar, pero cada lágrima era como una limpieza, lavando la suciedad que se había acumulado en mi corazón. Aprendí a perdonarme. Eso fue lo más difícil. Me culpaba por no haber salido antes, por haber permitido tanto sufrimiento para mí y para mis hijos. Pero la psicóloga me ayudó a entender que hice lo que pude, con las herramientas que tenía en la época, que el miedo paraliza, que la manipulación confunde, y que la víctima nunca es culpable de la violencia que sufre. Redescubrí quién era Guadalupe, aquella mujer que Antonio intentó borrar, sepultar bajo críticas y agresiones. Todavía existía, tímida, asustada, pero existía. Comencé a recordar mis gustos, las cosas que me daban placer antes de todo aquello. Volví a coser, ya no por obligación, sino por pasión. Hacía pequeños arreglos para las vecinas. Después comencé a crear mis propias piezas, bolsas de tela, trapos de cocina bordados, el olor del hilo, la textura de la tela, el ruido de la máquina de coser. Todo eso me traía una paz inmensa. Mis hijos fueron mi mayor inspiración y también mi mayor preocupación. Juanito, el mayor, se volvió más callado por un tiempo, más huraño. Lucía, la pequeña, a veces despertaba llorando por la noche. Con la ayuda de la terapia infantil, ellos también fueron procesando el trauma. Poco a poco, vi la sonrisa volver a sus caritas, la ligereza de la infancia retornando. Ver a mis hijos jugando en el patio trasero, sin miedo, sin la sombra de la violencia del padre, era mi mayor recompensa. La fe, que andaba tan tambaleante, comenzó a fortalecerse de una manera nueva. Encontré una iglesita acogedora en la colonia, una comunidad donde las personas no estaban interesadas en mi pasado, sino en ayudarme a construir un futuro. Allí aprendí que Dios no es un Dios de castigo, sino de amor y misericordia, que Él no nos abandona en la tormenta, sino que nos da fuerzas para atravesarla. Mis oraciones se volvieron más íntimas, más conversaciones sinceras con un Padre amoroso. Claro que hubo momentos de desánimo. La nostalgia de una familia completa, como la sociedad idealiza, a veces golpeaba fuerte. Las dificultades financieras eran constantes, pero aprendí a ser fuerte. Comencé a tomar un curso de cocina para complementar los ingresos. Descubrí un talento para hacer antojitos y dulces. Comencé a vender por encargo. Unos tamalitos aquí, unas empanadas allá, y el dinerito iba entrando, ganado con sudor, honesto. Cada avance, por menor que fuera, era celebrado como una gran victoria. Comprar un juguete nuevo para Lucía, pagar una cuenta a tiempo, inscribir a Juanito en una escuelita de fútbol. Eran verdaderos milagros del día a día. Poco a poco, fui reconectándome con algunos parientes que se habían alejado, o de quienes yo misma me alejé por vergüenza. Algunos entendieron, otros no tanto, pero aprendí a no importarme más la opinión de quien no conocía mi lucha diaria. El perdón a Antonio.
Ese fue un camino largo y tortuoso. Por mucho tiempo, la rabia y el resentimiento fueron mis compañeros. Pero con el tiempo, y con mucha oración, percibí que guardar esos sentimientos malos solo me hacía daño. Perdonar no era olvidar lo que él hizo, ni estar de acuerdo con su maldad. Perdonar era liberarme de aquel peso, de aquella atadura que aún me prendía a él, incluso distante. Perdoné para seguir adelante, ligera, para que él no tuviera más poder sobre mis emociones. Y así, los pedazos de mi vida fueron juntándose nuevamente. No de la misma forma de antes, claro. Era un mosaico nuevo, con algunas cicatrices visibles, pero también con colores vibrantes de esperanza, de resiliencia, de amor propio. Estaba floreciendo, después de un invierno tan riguroso. Y el perfume de esta nueva primavera era dulce, muy dulce. Y aquí estoy, como comencé contando, sentada en el portal de mi casita, mirando el mar de Veracruz. Esta casa no es grande, no tiene lujo, pero cada rincón de ella fue conquistado con mi sudor, con mi lucha. Cada flor en el pequeño jardín fue plantada con amor y esperanza. Es mi castillo, mi refugio de paz. Una paz que creía que nunca más sentiría, pero que Dios, en su infinita bondad, me devolvió al doble. Mis hijos crecieron. Juanito se convirtió en un hombre de bien, trabajador, un padre amoroso para mis nietecitos. Él carga algunas cicatrices de la infancia, sí, pero transformó el dolor en fuerza, en deseo de proteger a su propia familia. Lucía, mi niña, se volvió una mujer independiente. Estudió, tiene su profesión. Ella es dulce como su nombre, pero con una garra que me llena de orgullo. Verlos felices, realizados, es la mayor prueba de que tomé la decisión correcta, allá atrás, en aquella madrugada de miedo y esperanza. ¿Yo? Yo encontré la felicidad en las cosas sencillas, en el olor del café de olla por la mañana, en una buena conversación con una amiga, en el abrazo apretado de mis nietos. Aprendí a valorar cada instante de serenidad, cada sonrisa sincera. La costura y la cocina, que comenzaron como una necesidad, se volvieron mi pasión y mi sustento. Tengo mis clientas fieles, que más que compradoras, se han vuelto amigas. Mirando hacia atrás, a todo el camino recorrido, ya no siento rabia por Antonio. Siento una especie de compasión triste. Él se perdió en su propia oscuridad, en su propia incapacidad de amar de verdad. Supe que envejeció solo, amargado. Rezo para que un día encuentre la paz y el arrepentimiento sincero. Pero su historia ya no me pertenece. Mi historia, hoy, es de superación. Aprendí que el amor verdadero no aprisiona, libera, no humilla, edifica, no agrede, acoge. Los juramentos de amor que Antonio me hacía eran vacíos, porque no venían acompañados de respeto, de cuidado, de compañerismo. Eran solo palabras bonitas para encubrir la fealdad de sus actitudes. El amor que realmente importa es aquel que uno cultiva primero dentro de sí misma. El amor propio. Fue él quien me dio la fuerza para decir basta. Si mi historia puede servir de alerta, de inspiración para alguna mujer que esté viviendo un sufrimiento parecido, ya me siento realizada. Quiero decirte a ti, mi amiga, que quizás estés ahí, con el corazón apretado, con miedo, sintiéndote sola. No estás sola. Existe salida. Cree en tu fuerza interior. Busca ayuda. No te avergüences. La vergüenza no es tuya, es de quien agrede, de quien humilla. Reconoce las señales, aquella posesividad disfrazada de cuidado, aquel control excesivo, aquellas palabras que disminuyen tu autoestima. Eso no es amor, es el comienzo de un ciclo peligroso. Y lo más importante, no te culpes. Mereces ser amada, respetada, feliz. La fe fue mi cimiento, mi faro en la oscuridad, pero la fe necesita venir acompañada de acción. Dios nos da la fuerza, pero nosotros necesitamos dar el primer paso. Él nos tiende la mano, pero nosotros necesitamos tener la valentía de tomarla y caminar. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo una mujer con marcas, sí, arrugas que cuentan historias, canas que son testigos del tiempo, pero veo también un brillo en los ojos que no existía antes. Un brillo de quien venció una batalla dura, pero salió de ella más fuerte, más sabia, más humana.
Mi legado, si es que puedo llamarlo así, es esta certeza de que es posible recomenzar. Es posible transformar el dolor en aprendizaje, las lágrimas en fuerza, el miedo en valentía. Es posible encontrar la paz, incluso después de la mayor tormenta. Y es posible amar de nuevo, empezando por una misma. Quiero agradecerte a ti que me escuchaste hasta aquí, que abriste tu corazón a mi historia. Fue muy importante para mí poder compartir estos momentos. Si te sentiste tocada, si esta narrativa te trajo alguna reflexión, deja tu comentario. Cuéntame de qué ciudad y estado eres. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Tendremos otras historias, otros testimonios de mujeres fuertes que, como yo, eligieron la superación. Y recuerda siempre, por más oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a brillar. Cree en eso, cree en ti. Y nunca, nunca dejes que nadie apague tu luz. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que este relato haya traído consuelo e inspiración a tu corazón. Si te gustó, deja tu me gusta, comparte con otras mujeres que puedan necesitar oír este mensaje y no te olvides de suscribirte al canal para no perder nuestros próximos videos. En nuestro próximo video, traeremos otra historia de superación. Una mujer